Buenos días, en esta mañana estamos en nuestro programa habitual, Una Luz de Esperanza. Sabemos que Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es nuestra esperanza y Jesús es nuestra confianza. Y en esta mañana nos tomamos de la mano de Jesús para poder perseverar, para poder salir adelante en lo que emprendamos y en lo que hagamos. Y declaramos en esta mañana que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que condenará toda lengua que se levante en contra de nosotros, que con justicia nuestra vida será adornada y estaremos lejos de la opresión, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En esta mañana tomamos el escudo de la fe y apagamos todos los dardos de fuego del maligno. Tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la usamos en contra del enemigo. Y declaramos que somos redimidos de toda maldición de la ley, somos redimidos de la enfermedad, somos redimidos de la muerte espiritual, somos redimidos de una iglesia adormecida. Todo adormecimiento en la iglesia espiritual se ha quitado. Venceremos sobre todo porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estamos firmes y ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzando los pies con el calzado del evangelio de la paz. Tomamos el escudo de la fe y tomamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Soy libre de las potestades de las tinieblas, trasladado al reino de nuestro Hijo amado. Tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, nada nos dañará. En esta mañana todo espíritu de cobardía se va, porque tú nos has dado espíritu de poder y de autoridad. Declaramos que toda enfermedad de COVID-19 se seca en esta hora en el nombre de Jesús. Estamos bajo el poder de la unción, estamos bajo el pacto de la sangre de Jesús. Y en esta hora, Señor, clamamos a ti para que derrames ese amor y ese dominio propio en nuestros corazones. Somos benditos con bendición espiritual en lugares celestiales, en el nombre de Jesús. Y en esta mañana les traigo una palabra que me ha inquietado mucho. Una iglesia adormecida. En Isaías 57. Y estaba analizando sobre el frío. Y el frío produce una sensación de confortabilidad en el ser humano debido al aire que expande. Solo que en el ser humano se presenta a corto plazo y en los animales como el oso el efecto es más prolongado y a eso lo llaman invernación. En estos animales su actividad corporal en el frío es más lenta y su temperatura desciende para ahorrar energía. El corazón les late más lentamente y la respiración se hace también más pausada. Pueden lograr que la temperatura de su cuerpo se asemeje a la de su entorno, aunque se acercan al punto de congelación. Lo triste de este tiempo es que si analizamos, la iglesia está pasando por ese mismo proceso, se ha enfriado tanto que le ha producido adormecimiento espiritual. El quedarse dormidos en tiempos de frío para estos animales es protección. El quedarse dormido en lugares fríos para el ser humano es causa de muerte espiritual. Hay lugares, momentos donde el quedarse dormido puede causarnos la muerte. Quedarse dormido cuando está conduciendo un automóvil, cuando se está manipulando alguna máquina, nos damos un fuerte golpe en la cabeza y puede ser muy fatal. La principal causa de adormecimiento en la iglesia cristiana es la tibieza. El adormecimiento en una iglesia hace que cada día se alejen de la palabra verdadera y se acerquen más al mundo y todas sus tradiciones. Al cristianismo le está pasando lo que le pasó de pronto. Hay un cuento, algo sobre una ranita en una cazuela de agua tibia, donde se descuidó tanto que se adaptó a la temperatura y no se dio cuenta que terminó muerta. Si analizamos nuestra vida, el enemigo en este tiempo de pandemia, ya nos adaptamos
a que no salimos. Ya estamos desadaptados para ir a la iglesia. Muchos dicen quiero ir, pero en su interior no quieren ir. Ya nos adaptamos a esa agua caliente, a esa agua a temperatura de la ranita donde al final murió. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú y yo estemos muertos espiritualmente. En el pueblo de Dios se estaba acabando los hombres de fe y a nadie le preocupaba. Ya la tibieza los había hecho insensibles. En el versículo de Isaías 57, del 1 al 2, parece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz y descansará en sus lechos todo lo que andan delante de Dios. Poco a poco los siervos de Dios estaban siendo reemplazados por hombres mentirosos en este pasaje de Isaías 57. En el verso 3 y 4, mas vosotros llegáis acá, hijos de la hechicería, generación de adúlteros, de fornicarios, ¿de quién habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa? Aquí estaba hablando de una generación que había cambiado lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Aquí estaba hablando de una generación adúltera, fornicarios. Una generación que había cambiado todas las costumbres de Dios. Una generación mentirosa. En las iglesias cristianas, poco a poco, el enemigo está entrando y acabando con la palabra de Dios y la está reemplazando por otras cosas. La tibieza lleva a un estado de inmovilidad o estancamiento que pronto termina en retroceso. Lentamente un cristiano puede llegar a su estado inicial en el cual era idólatra. Y no nos hemos dado cuenta cómo estamos cayendo en la idolatría. El estado de adormecimiento es tal que puede hacer las cosas del mundo y creer que nadie los ve. Y mucha gente ha retrocedido, pero el Señor es tan amoroso que tiene sus manos tendidas para los que han retrocedido, para los que están en tibieza, y nos vamos a levantar. El adormecimiento espiritual hace que las cosas de Dios ya no tengan fuerza, pero para las cosas del mundo las vuelves a cobrar. El adormecimiento espiritual ya no te llama la atención las cosas de Dios, ya no te interesa hablar de Jesucristo, ya no te interesan los hermanos. Eres insensible al dolor de cada uno de tus hermanos. Te interesa poco, dices me voy a apartar, pero no te has dado cuenta que estás congelado por dentro. Aunque tú creas que estás muy bien, hay una señal muy grande. Y dice en el versículo 10, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio, hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Una persona adormecida en el espíritu le tiene miedo a todo el mundo, menos a Dios. Y al primero que hay que tener, el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Le tenemos temor a todo, al COVID, a la enfermedad, a la muerte, pero menos le tenemos temor a Dios de hacer las cosas mal hechas. Es allí donde empieza el fuego. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has fallado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. La tibieza causa insensibilidad. Preocupante. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. El cristiano somnoliento poco a poco es arrastrado al mundo y no se da cuenta. Se vuelve tan insensible al dolor ajeno. Se vuelve tan insensible a la necesidad de su hermano. Las consecuencias de estar adormecido por causa de la tibieza es que aparentemente recibe milagros de parte de Dios, pero nunca llega a tener paz. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No dejes que el mundo te arrulle, porque te puedes quedar dormido espiritualmente. Y cuando quieres reaccionar ya puede ser demasiado tarde.
Es necesario en esta mañana pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos saque del adormecimiento espiritual. Es necesario decirle: Jesús, creía que estaba muy bien, pero sé que tú, Señor, hoy me estás revelando la tibieza espiritual que tengo, la insensibilidad hacia los demás, la codicia. El adormecimiento espiritual hace que las cosas de Dios ya no tengan fuerza en mi vida. He dejado la fuerza, he dejado de orar. Padre, en esta hora, Señor, revélanos nuestra condición espiritual. Mire el adormecimiento que hay en la iglesia, Padre, en la iglesia de Jesucristo. Y en esta hora, Señor, sé propicio para que la iglesia sea estremecida y nos podamos levantar todos en ese fuego de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, sé propicio en esta mañana, cada vida, cada familia. Y aquí estamos presentes, Dios, diciéndote: perdónanos. Hemos caído en la tibieza espiritual, ya no me interesan mis hermanos, ya no me interesa predicar, ya no me interesa luchar por los demás. He caído en una tibieza tremenda, Señor. Pero hoy reconozco mi pecado delante de ti. Te pido que me perdones y dar pasos de fe y accionar en este día. En el nombre de Jesús, pido al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y pido al Espíritu Santo de Dios que redarguya. Señor Jesús, también te clamo para que pases tu mano sanadora sobre todos aquellos que están enfermos de COVID-19, aquellos que están enfermos de cáncer, de Alzheimer, de cualquier enfermedad que esté afectando tu cuerpo en esta hora. Coloca la mano allí y el fuego del Espíritu Santo empezará a tocarte ahora y vas a sentir sanidad en esos pulmones, en la respiración, sanidad en el alma, sanidad en el espíritu. Señor, trae un despertar en esa frialdad, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi amado. Gracias, Dios. Amén y amén.